Bueno, en el primer experimento nos pide calcular la densidad del agua. La densidad del agua la podemos calcular debido a la fórmula de la densidad, que sería masa sobre volumen. En este caso nos apoyaríamos de una balanza. Esta balanza está graduada a 40 gramos. Entonces, el primer paso sería calcular, más bien sacar el peso del vaso por sí solo, para después restarle cuando le echemos el agua. El peso del vaso es de 240 gramos. Bueno, para seguir con el experimento, se le agregaron 85 mililitros de agua al vaso. Procedemos a ponerlo en la báscula. Ahí vemos que el peso es de 285 gramos. En la imagen se explica un poco de la fórmula de la densidad del agua. Lo que hicimos primero fue los 285 totales del agua con el vaso, restarlos al peso del vaso, que serían 285 menos 200 es igual a 85. 85 sería los gramos del agua. Seguimos la siguiente fórmula, que sería densidad igual a masa sobre volumen. Nuestra densidad sería los 85 gramos entre el volumen, que serían los 85 mililitros de agua que le agregamos en total. 85 entre 85 da 1. 1 es igual a la densidad del agua. En esta gráfica se puede observar cómo va variando la densidad debido a la temperatura. Vemos que la densidad está en 1 cuando la temperatura está a su normal, a 0. Mientras la temperatura va subiendo, la densidad va disminuyendo, y es una densidad constante. En el segundo experimento se está buscando calcular la densidad del aceite. Bueno, vamos a seguir los mismos pasos. Medir el vaso por sí solo. Aquí está el vaso. Como pueden ver, mide 200 gramos por sí solo. Como siguiente paso sería agregar el aceite en el vaso. Se le están agregando Se le están agregando 60 mililitros de aceite al vaso. Como se puede observar, en la balanza subieron 40 gramos. El peso total es de 240 gramos. Bueno, para calcular la densidad del aceite tenemos 240. Esos 240 es el total del vaso con el aceite. Se le restan 200. Esos 200 son del peso del vaso, que me daría un total de 40 gramos. Siguiendo la fórmula de la densidad, tenemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Nuestra masa es de 40 gramos, ya que surgió de la resta de los 240 entre 200 sobre los 60 mililitros que le agregamos de aceite. 40 entre 60 tenemos que es 0.66, que sería el total de la densidad del aceite. Bueno, para contestar las preguntas del experimento 2, ¿qué pasaría si se vacía la misma cantidad de aceite y agua en un mismo recipiente? Se le agregaron 60 mililitros de agua, tanto 60 mililitros de aceite. Como podemos observar, la mezcla se está separando, y esto pasa debido a que la densidad del aceite es menor a la densidad del agua. Contestando la pregunta si sería viceversa, si primero estuviera el agua y después el aceite, pasaría exactamente lo mismo, ya que la densidad de los materiales nunca va a cambiar. Bueno, en el tercer experimento se busca determinar la densidad del alcohol. Vamos a seguir los mismos pasos que hemos seguido utilizando la báscula. Se está utilizando el mismo vaso.
Como ya sabemos, el vaso pesa 200 gramos por sí solo. Se están agregando los mismos 60 mililitros de alcohol. El alcohol está rosa debido a que lo pintamos para mejor experiencia visual en el experimento. A la hora que subimos el alcohol en la balanza, vemos que está entre los 260. Contestando la pregunta del experimento 3, que dice qué pasaría si se le agregara la misma porción de aceite en la misma porción de alcohol. Como podemos ver, los fluidos se están separando y vemos que el alcohol está quedando arriba del aceite debido a que la densidad del alcohol es menor a la densidad del aceite. Bueno, en la densidad del alcohol tenemos que 260 fue el total del vaso con el alcohol. Se le está restando los 200 gramos del peso del vaso, que nos quedaría que fueron 60 gramos añadidos de alcohol. Siguiendo la fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen. Tenemos que se le agregaron 60 gramos de alcohol entre 65 mililitros que le agregamos de alcohol. Eso nos da un total de 0.9230 de densidad del alcohol. Para el experimento número 4 se va a tratar de explicar la comprensibilidad del aire y del agua. Vamos a necesitar una jeringa. Esta jeringa es de 3 mililitros. Bueno, en el primero se va a tratar de explicar la comprensibilidad del aire. Como vemos, está totalmente. Se tapa con un dedo y lo vamos a comprimir lo más que podamos. Como podemos ver, se está comprimiendo hasta los 0.5. El experimento es tratar de entender la comprensibilidad del agua. Como podemos ver, la misma jeringa de 3 mililitros llena. Se repite el mismo proceso, tapar el orificio de salida y se está comprimiendo con la mayor fuerza posible. Como podemos ver, la jeringa no se ha movido, debido a que la comprensibilidad del agua no nos deja, llegando a la conclusión de que la comprensibilidad del aire es mayor a la comprensibilidad del agua. En una placa de vidrio, colocar la miel a temperatura ambiente, deslizar el acetato sobre la miel y sentir la resistencia al movimiento ocasionada por el fluido. Ahora bien, como podemos observar, la menor viscosidad se representa al ser calentada la miel, ya que como establece a mayor temperatura, la viscosidad de los líquidos disminuye. Ahora bien, las propiedades de la miel son viscosas y si lo vemos en las tablas que ya están previamente elaboradas, el aceite es menos viscoso que la miel a temperatura ambiente. Agregamos agua en el tubo de ensayo abierto y dejamos caer el diábolo y medir el tiempo en el que tarda llegar al fondo. Ahora lo haremos con aceite. Ahora lo haremos con la miel.
La viscosidad que nos representa es la resistencia a la deformación. Por ejemplo, la miel representa una gran viscosidad, enseguida podría decirse que sería el aire y enseguida el agua. Esto denota por el tiempo transcurrido en el que llega el diablo hasta la parte inferior. En una mezcla estratificada de alcohol y agua, agrega una gota de aceite de oliva. Como bien podemos mostrar, este efecto sucede por la densidad de cada uno de los componentes. Si bien sabemos el aceite flota sobre el agua por ser más denso, pero en este caso se hunde en el alcohol por ser más denso. Técnicamente se podría decir que su densidad está intermedia entre estas dos sustancias. Con respecto a la forma del aceite, se debe a la gravedad, por lo que la forma natural de los líquidos, en ausencia de esta fuerza, resulta la esfera. Colocar en un tubo delgado agua, en otro aceite y en el tercero mercurio. Notar la forma del menisco en cada uno de estos y explicar si son diferentes y por qué. Para poder explicar este fenómeno, podemos decir que los meniscos son cóncavos o convexos. Esto quiere decir que, como bien vemos, el cóncavo se encuentra en el agua y en el aceite, y el convexo se encuentra en el mercurio. La diferencia es que se debe a la fuerza de cohesión. Por ejemplo, el mercurio tiene mayor alto de grado, como se observa su interacción con la molécula entre el vidrio es muy poca. Es por eso que es convexa y se encuentra hacia abajo. Poner tubos de diferentes diámetros en un recipiente con agua y colorante, medir la altura hasta que sube el agua por capilaridad y hallar la relación entre los radios. Para poder explicar este fenómeno, se puede decir que entre más delgado es el capilar, más sube la columna de líquido. Podemos observarlo como en este ejemplo. Podemos ver que la altura es mucho mayor que la del capilar más grande. Lo que quiere decir es que el agua ascenderá por el tubo hasta alcanzar una altura determinada y esta será tal que el paso líquido que queda dentro del tubo sea igual a la tensión superficial de dicho líquido. Resulta que la capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión a fuerza intramolecular. Esto le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar.